por su asistencia. Bienvenidos a este espacio de conversación del Centro de Psicoterapia Psicoanalítico de Lima, CPPL. El tema que trataremos hoy será pérdidas, temor y transformación. Mi nombre es Ana Cecilia, soy parte del centro, voy a estar a cargo de la plataforma y me voy a tomar ahora unos minutos para dar pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestras panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en participantes en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha cliquear en el botón levantar la mano. Ahí yo activaré sus micrófonos. Los invitamos esta noche a utilizar el micrófono para que podamos generar un espacio de conversación. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por responder todas las preguntas, pero como somos varios, les pido que intenten ser breves con nuestras intervenciones. Si no es posible responderle a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Ahora les presentaré a nuestras panelistas. Nos acompañan la doctora Gloria Lobe, médico psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalítica, egresada de la formación CPPL, promoción 30, con capacitación en terapia grupal, terapia multifamiliar, terapias contextuales y arte terapia. Jefe de departamento y coordinadora del Hospital de Día en la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con ella nos acompaña también la terapeuta Pamela Angulo, psicóloga, terapeuta psicoanalítica, egresada de la promoción 30 y terapeuta del equipo de consultas del CPPL. Las escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Yo empiezo, ¿no? Sí, empieza, Glorita, está bien. Gracias, Pamela. Bueno, buenas noches a todos. De verdad que es un gusto poder reunirnos hoy día, tener esta invitación del CPPL para conversar, porque hablando hoy día de transformación, para mí la experiencia de formación en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica, digamos que fue una experiencia transformadora, ¿no? Entonces, es agradable poder recordar eso el día de hoy. Y también bueno, no ha sido una coincidencia, pero también es parte de esa experiencia el que estemos compartiendo el día de hoy con Pamela, ¿no? Porque hemos formado parte de la misma promoción durante nuestra formación. Entonces, bueno, habíamos estado pensando este tema que decíamos, bueno, ha habido otros conversatorios en los cuales se ha podido hablar del tema de pérdidas y duelo, a propósito de la situación de pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, hay otros aspectos también de repente que me parecían y nos parecían interesantes poder hablarlo, de repente también productivo, enriquecedor, poder ver la pérdida como una situación en la cual, claro, en el presente vivimos muchas pérdidas de familiares, de seres queridos, pero también vivimos otro tipo de pérdidas, ¿no? Que si bien son en nuestra vida las pérdidas significativas son algo que se presenta, en este periodo han sido muchas pérdidas, ¿no? Yo estaba pensando en estas pérdidas como la pérdida de la vida que teníamos o la pérdida de la vida que esperábamos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que aunque no hayamos perdido de repente a un familiar muy querido, sí hemos tenido, de alguna forma creo que todos hemos vivido algún tipo de pérdida. Y de ahí estuve pensando en un proceso, ¿no? En el proceso en el cual se espera que de alguna forma logremos algún tipo de transformación. De alguna forma, en lo que estuve pensando en estos días, toda pérdida, todo duelo nos lleva a algún tipo de transformación, porque no pasamos por esa experiencia sin dejar algo atrás. Siempre el duelo nos invita a tener una transformación. Sin embargo, en ese proceso, yo lo estuve pensando como, también porque estuve revisando un libro que plantea el proceso de duelo, o sea, como un momento en el cual tenemos que descender
por una escalera profunda o entrar en un túnel, ¿no? Entonces, muchas veces por el temor no logramos ingresar a ese túnel, no logramos tomar el riesgo de ingresar a esa escalera, porque nos da mucho temor, el dolor es muy intenso, ¿no? Sin embargo, no hay otra forma de hacer ese proceso, ¿no? Pensaba que ese proceso tampoco tenemos necesariamente que hacerlo solos, ¿no? Y quizá en ese sentido va también el tema de la terapia, ¿no? Muchas veces un terapeuta es una persona que nos puede acompañar en ese proceso, ¿no? No lo va a vivir por nosotros, pero sí puede ser alguien que nos acompañe. Y también esta función la pueden cumplir otras personas importantes en nuestra vida, ¿no? Y finalmente, si hemos podido atravesar este túnel, si hemos logrado descender y ascender nuevamente de esta escalera, podemos encontrarnos con la transformación, ¿no? Eh, y la transformación, bueno, claro, puede sonar un poco difuso ese término, puede entenderse de muchas formas, pero es que de alguna forma cuando pensamos en duelo, creo que a todos, ¿no? A mí me pasa, pensamos muy relacionadamente con muerte, ¿no? Pero el duelo de alguna forma también es una lucha por la vida, ¿no? Es una lucha por sobrevivir a lo que hemos perdido, ¿no? Por no morir junto a aquello que hemos perdido. Entonces, es una lucha por la vida, es una oportunidad también. En estos días le contaba a Pamela que había estado leyendo un libro de Irving Yalom que mencionaba que las experiencias que son muy intensas de pérdida siempre van a ser como digamos, una tierra fértil para producir una transformación, ¿no? Entonces, creo que de eso va más o menos lo que queríamos o lo que quería contarles el día de hoy. Bueno, hasta ahí creo que algunas ideas que he querido transmitirles y bueno, vamos viendo también qué nos dice Pamela, qué nos cuentan ustedes. Yo también quería agradecer el espacio del centro, también muy querido por mí, con también su transformación de por medio. También muy contenta de participar de esta charla contigo, Gloria, que no nos vemos hace bastante tiempo, creo. Así que contenta de estar nuevamente aquí. Sí, hemos pensado volver a tocar pérdidas, porque a pesar de que han habido charlas de pérdidas, creo que tendrán que seguir habiendo charlas de pérdidas, ¿no? Porque no es algo que haya terminado. Estamos, si bien de repente ya casi 8 meses de esta situación, algunos se habrán ya adaptado, otros todavía no tanto, pero seguimos viviendo las pérdidas de diferentes formas, ¿no? Familiares, trabajo, estabilidad, libertad, espacios, límites, o sea, podemos enumerar un sinfín de pérdidas. Entonces, creemos necesario, justamente por la coyuntura que todavía no termina, y sobre todo que hemos pensado en pérdidas, miedos y transformación, ¿no? Porque ya ahora, a 8 meses, digamos, de cuarentena, tenemos que también pensar qué podemos hacer para que estas pérdidas, estos duelos, esta crisis, digamos, que estamos pasando, no nos detenga, ¿no? Que nos permita poder seguir continuando a pesar de. Entonces ha sido un poco amplio los temas que hemos querido tocar, un poco tal vez ambiciosos, porque cada uno podría ser una charla. Sin embargo, creo que todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces, saldrá de alguna forma libre lo que tenga más relevancia, pero queríamos ampliar todo esto que pensamos que está pasando, ¿no? en todo el tiempo. Sobre las transformaciones, que claro, puede sonar también ambicioso, ¿no? Pero es vital, ¿no? Como mencionaba Gloria, es parte de la vida. Y en esta situación es necesario que hagamos ciertos movimientos internos que nos permitan ajustarnos
para poder enfrentar todas las dificultades que tenemos, ¿no? Pensar por qué algunos se derrumban y no pueden, y pensar cómo otros de repente sí consiguen, a pesar de esta crisis que están viviendo, poder continuar, ¿no? Esos son los puntos que quisiéramos tocar. El temor también, ¿no? El temor es algo, yo creo que es una cuestión de grados, ¿no? Porque tenemos que sentir temor. La muerte está ahí, inminente, nos tenemos que cuidar, pero por otro lado también tenemos que, no sé si utilizar como que una pequeña desmentida, en el sentido de que la muerte está ahí, ya todos lo sabemos, pero poder un poco separarnos de estas pérdidas y este dolor que nos podría traer la muerte, pero para poder seguir continuando, ¿no? Entonces era un poco el hilo de la charla del día de hoy, poder tocar desde las pérdidas, desde los procesos de duelo, y sobre los procesos de duelo creo que también es necesario también remarcarlos, porque en nuestra sociedad el día de hoy nos dice que no debemos ponernos tristes, nos dicen que ya el dolor hay que transitar por penas, por dolores. Y en realidad la pena y el dolor no solamente lo estamos viviendo el día de hoy. En realidad desde que nacemos, todo el proceso de nuestra vida, tenemos pérdidas y estas pérdidas son parte de nuestro crecimiento, ¿no? Tal vez esta costumbre de no querer, madres, por ejemplo, que se angustian mucho, ¿no? Cuando los niños se caen o tienen alguna pena pequeña, ¿no? Que realmente no es muy grande. Muchas madres, por ejemplo, evitan que los niños se pongan tristes, o bien compensándolos con algún juguete, o bien ignorando el dolor. Entonces es como que venimos creciendo pensando que estar triste no está bien, que sentir dolor desde débiles de repente, y ahora nos viene una pandemia con grandes pérdidas acumuladas y condensadas. Entonces, lo que nos pasa el día de hoy es que estamos tratando de asimilar las pérdidas actuales, pero toda la suma de pérdidas de repente de nuestro pasado que se vienen a actualizar, ¿no? Entonces, eso también para tocarlo. No sé si quieras comentar algo, Glorita. Bueno, me quedé pensando en lo último que decías, Pamela, de cómo cada uno de nosotros va a vivir el proceso de la pandemia o de las pérdidas en esta etapa, según también lo que ha venido trayendo, ¿no? Cada uno de nosotros lo vive de una forma distinta, ¿no? Según de repente algunas experiencias de pérdida previas, duelos de repente no resueltos, o expectativas que teníamos para el futuro, o sea, cada uno dependiendo un poco de lo que traíamos previamente, también vamos a tener una interpretación diferente de lo que está pasando ahora, ¿no? Vamos a tener una reacción distinta, ¿no? Tú decías, algunos logran hacer ciertas cosas, otros no, y esos otros que no, pensaba también pues esta sensación de sentirse paralizado por el temor, ¿no? De no poder ver ninguna, o sea, de quedarse como en casa únicamente o de no poder encontrar una solución que nos permita convivir con esta situación que vivimos. Esa situación de estancamiento, como de parálisis, la asocio bastante al temor, ¿no? Que podemos sentir. Sí, en función al temor, claro, hay un miedo que es útil, hay un miedo que nos va a mantener a buen recaudo, ¿no? Que nos va a proteger, hay un miedo necesario, todos ya salimos con mascarillas, nos lavamos las manos y tenemos los cuidados necesarios para no contagiarnos. Pero cuando este miedo es demasiado grande y ya termina siendo pánico, no nos permite poder tener un mínimo de estabilidad emocional como para poder dirigir más bien toda nuestra energía hacia poder responder a todas las dificultades que se presentan el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué?
por qué algunos no logran, por qué algunos se quedan detenidos y otros sí logran poder seguir siendo funcionales, ¿no? Pienso que los que de alguna manera se pueden quedar detenidos son justamente tal vez porque se están actualizando otro tipo de duelos que vienen al presente y que hacen una carga muy grande, ¿no? Y justamente este espacio o este tipo de espacios, si es que no hay posibilidad de ir a una terapia o todavía no lo han pensado, estos espacios es un espacio para justamente poder pensar qué nos pasa internamente, ¿no? Ujú. Claro, porque a todos nos pasa algo, ¿no? Eh, como digo, ¿no? De alguna forma todos hemos tenido algún tipo de pérdida, ¿no? Dentro de las cosas que conversábamos, dentro de esta vida que queríamos tener o la vida que teníamos, pues a veces hablábamos contigo, Pamela, que podemos haber tenido la fantasía de que controlábamos nuestro bienestar, ¿no? De que teníamos un control sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud, y, y la pandemia nos ha puesto un poco al descubierto de que eso de repente no es tan así, ¿no? De que estamos en vulnerabilidad más de lo que nos habíamos dado cuenta anteriormente, ¿no? Entonces esa sensación genera muchas veces incertidumbre, ¿no? Dentro de las otras cosas que hablábamos también en las pérdidas, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Perdóname un ratito que justo ahí con lo que comentabas, es verdad, ¿no? Esta omnipotencia que el día de hoy ya no se, es muy difícil, digamos, que se pueda sostener, ¿no? Porque queda demasiado evidente y demasiado claro que nuestra vida tiene un límite y que somos muy frágiles en realidad. Pero también ahí, ayer que conversábamos un poco, pensábamos cómo podría darse en grupos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, pensando en los inicios de la pandemia, cuando teníamos que quedarnos todos sin poder salir, había un poco esta discusión de la gente que vive del día a día, que decía, yo no me puedo quedar en mi casa porque necesito salir para comer, o sea, o me mata el COVID o me mata el hambre, ¿no? Y la gente que no tenía la capacidad, no tenía ni refrigeradora para, por ejemplo, congelar la comida de una semana, ¿no? Que es necesario si te vas a quedar en tu casa. Entonces, esta gente que salía, pensábamos, que han vivido y viven y han vivido todo el tiempo siempre al límite, sobreviviendo, que la pandemia y el virus es simplemente un factor de riesgo más en su vida, ¿no? Y cómo más bien las personas que hemos tenido la suerte de tener una situación más acomodada, que tenemos por lo menos una refrigeradora y tenemos un espacio donde poder quedarnos, la frustración tal vez se puede haber vivido más fuerte porque es el grupo que pensaba que lo tenía de alguna manera todo más seguro, ¿no? ¿No te acuerdas que comentábamos eso? No. Sí, sí, sí. Sí, pues yo le comentaba a Pamela que en algunas oportunidades he hablado con personas que han sentido así, ¿no? Como que o sea, el salir día a día de casa antes de la pandemia ya era un sobrevivir, ¿no? Entonces, mm, porque a veces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo esta persona, a pesar de las prohibiciones que hay, a pesar de las indicaciones del gobierno, se, se atreve a hacer ciertas cosas, a faltar a ciertas normas, exponiéndose, ¿no? Y quizá eso no, eso muchas veces es lo del día a día porque eh, muchas personas en nuestra sociedad realmente están sobreviviendo, ¿no? Mm. Mucho antes de esta situación de pandemia. Ujú. Sí. Y también pensar un poco en hasta cuándo se puede sostener, ¿no? ¿Cuánto tiempo más podemos mantenernos lejos de las personas que realmente uno aprecia, que uno quiere, ¿no? Y sabiendo que tal vez podamos tener en curso, no sé si
si un año más, por lo menos agosto, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? Y porque ya hay personas el día de hoy que están muy mal por la soledad, porque no han perdido vínculos significativos. Entonces es como seguir replanteándose todo el tiempo cómo ir adaptándose de la mejor forma a esta situación. Pero en ese sentido, a mí me gustó, Pamela, algo que tú comentabas, esto de darse cuenta de lo que es realmente importante, Mm. esa frase, ¿no? Porque creo que eso ha pasado también con muchas personas, ¿no? Que esta situación, como otras situaciones de pérdida, puede haber reestructurado las prioridades, ¿no? Como que uno se pueda realmente preguntar si era tan importante ciertas cosas que ahora no estoy logrando hacer. Y yo creo que eso puede ser un punto para la transformación o un punto para no morir con las pérdidas, ¿no? Bueno, simbólicamente o realmente, ¿no? Creo que eso, ¿no? El poder de repente tomar la oportunidad de reestructurar un poco las prioridades y quizá ver que lo que tenemos de repente en algunos casos sí es lo que básicamente lo que necesitamos, ¿no? Ujú. Sí, justo con eso que conversábamos, también pensaba en la capacidad de poder renunciar y de cambiar de alguna forma los proyectos de vida que uno tenía y adaptarlos a los proyectos de vida que se pueden tener, ¿no? Porque es un poco luchar entre lo que yo quisiera, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, se viene verano, no vas a poder pisar la playa, ok, o sea, esa era tu vida antes, hoy día no se puede, ¿no? Entonces, darte cuenta que hay una gran diferencia en lo que uno quiere y lo que uno puede, y tener esta capacidad de renunciar y de sublimar, ¿no? De mover esta energía y colocarla hacia objetivos viables, ¿no? Eso también, ¿no? Que esté ahí presente. Eh, sí, hay algo más que quería decir, pero se me ha ido, seguro, ya vendrá. Porque no necesariamente, o sea, ver también si eso que queríamos hacer, esto a propósito de las Navidades, si realmente todo eso era tan necesario, ¿no? ¿No? Porque quizá por eso, volviendo a esto de tener lo que, de tener lo que realmente necesitamos, quizá lo que necesitamos puede estar más cerca de lo que Exacto, sí. pensamos. Sí, sí, por ahí iba el comentario que se me había ido, era esto de poder hacer de lo simple algo bonito, ¿no? Poder vivir los detalles simples de la vida, ¿no? No tener que disfrutar de las grandes fiestas, de las grandes reuniones, de todas estas cosas aparatosas, y realmente ver que suena cursi, pero creo que es así, que la magia de la vida realmente está en las personas que te rodean, en los vínculos que tienes a tu alrededor, en tu familia, cosas que siempre hemos tenido, pero que tal vez la vida, el trabajo, no nos hemos detenido a pensar que sin eso no llegamos a ningún sitio, ¿no? Y eso es lo que nos va a poder sostener todo este tiempo que aún vamos a estar con tantas restricciones. Ujú. Sí, pues, eh, claro. También, por otro lado, estaba pensando en cómo ha cambiado la vida de muchas personas que han perdido el trabajo, ¿no? El modo que tenían de poder sustentar sus ingresos, ¿no? Entonces, a veces veo algunos, sigo algunos youtubers que siempre estamos mostrando emprendimientos, ¿no? Nuevos. Entonces eso a mí me genera una sensación, no sé, de esperanza, no sé si decir de ternura, ¿no? Ver cómo las personas se reinventan, ¿no? Eh, cómo hay cosas tan creativas, ¿no? Que están apareciendo en este periodo, ¿no? Eso es algo Mm. que
que me gusta mucho, ¿no? Ver, o sea, es algo que prácticamente semanal, hay cosas interesantes y nuevas, ¿no? Entonces, sí, pienso que también todo este proceso ha hecho de alguna forma, como dices, sublimar, ¿no? Esta experiencia y de repente transformarla en algo creativo, productivo, ¿no? Mm. Ujú. Y es que va de la mano un poco, no sé, con el concepto de resiliencia, ¿no? Que uno pueda tener esta capacidad de encontrarle un nuevo significado a la situación que se está viviendo y que pueda descubrir tal vez no conocía que tenía ciertos recursos que pueden ser muy útiles para poder salir adelante, ¿no? Entonces creo que esta presión, esta crisis, este conflicto, esta angustia, eh, si logramos, digamos, superar el miedo, si podemos transitar por el dolor, transitar por la pena, transitar por las renuncias, la salida es justamente esta transformación, porque algo tuyo nace, sale para poder, esta palabrita, reinventarte, ¿no? Y poder adaptarte a la situación actual, ¿no? Entonces creo que la transformación, justo también conversábamos, de alguna manera pasa por el dolor, ¿no? Porque, o sea, no es que no es sufre, pero no sufre, sino que a lo largo de nuestra vida, como comenté hace un momento, los pequeños duelos que tenemos nos hacen apreciar en realidad las cosas que estaban ahí, y no solo apreciar, ¿no? Inclusive nos hacen, pensando en el destete de Melanie Klein, nos hacen darnos cuenta que existe otra persona. O sea, al inicio, digamos, hay una teoría que habla de que nosotros nacemos ni siquiera dándonos cuenta de esta separación en la que la mamá y el bebé son dos personas diferentes, ¿no? Entonces el destete sería esta primera separación en donde hay una pena, hay un dolor, un cólera, todo lo que puede venir cuando hay una pérdida, pero esta separación te permite poder ver que hay otra persona y que superado ese proceso, tú vas a poder reconocer a esta otra persona y vas a dar un paso más en tu crecimiento personal, ¿no? Si esto se pudiera dar a lo largo de la vida en pequeñas dosis, no tendrían por qué ser traumáticas, uno podría estar como que más adaptado a darse cuenta que la vida siempre nos va a traer algo difícil, algo penoso, y tal vez estaríamos con más capacidades el día de hoy para afrontar esta gran pérdida o grandes pérdidas, ¿no? Pero creo que no hemos hecho mucho ejercicio en ese sentido, ¿no? Y finalmente, esa es la resiliencia, ¿no? Esta posibilidad de encontrar un nuevo significado, de tú ubicarte en un espacio diferente, en una situación diferente para poder avanzar, ¿no? Como dicen, no somos lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso, Ujú. ¿no? Claro, y bueno, ahorita estamos hablando un poco más de ya de la transformación en sí, pero como tú has dicho, ¿no? Pasa por el dolor y eso es lo más difícil, ¿no? Yo creo que es un sentimiento y la intensidad del dolor puede ser tal que realmente no, claro, o sea, pensaba, ¿no? Que al inicio de la cuarentena había comentarios como si no has leído un libro en la cuarentena, no has hecho tantas cosas, como que o sea, no querías hacerlo, ¿no? Pero yo creo que no va por ahí, ¿no? No lo planteamos como hacer como que no está pasando algo. Yo creo que sí está pasando mucho. Y ahí está el tema del dolor, ¿no? El aceptar que para llegar a ese punto que de repente que nos va a hacer un poco más felices, que nos va a poder hacer disfrutar un poco más, vamos a tener que enfrentarnos al dolor, ¿no? Y como tú decías, Pamela, eso a veces no es socialmente aceptado, ¿no? O sea, los amigos y las personas que nos quieren, no quieren vernos sufrir. Mm. Y aunque intentan ayudarnos muchas veces, lo que hacen es intentar que olvidemos el dolor, ¿no? Que hagamos cosas como para estar vivos, pero sin conectarnos con el dolor.
¿no? Claro, Entonces, esto me hace pensar, un poco uniendo un comentario que dijiste un poco al inicio. Claro, es poder tramitar por el dolor, pero creo que es un dolor que se tiene que tramitar en compañía de un otro que pueda sostenerte, un otro que te permita sentir el dolor, ¿no? O sea, que no sea, que tú sientas que porque han habido muchas veces que pacientes pueden decir, es que yo me siento mal, hablo con mi amiga y se pone a llorar, o hablo con alguien y se pone peor, entonces digo, mejor no suelto mi dolor porque voy a lastimar al otro, ¿no? Entonces, el dolor es un sentimiento que hay que pasarlo con alguien, ¿no? No hay que pasarlo en soledad. Y tiene que ser una persona que pueda sostener y contener ese dolor, ¿no? Y que te lo permita sentir y que sería ideal que sea un familiar, alguien muy querido, pero a veces no hay, a veces uno no tiene esta persona con la cual pueda recurrir cuando siente un dolor, ¿no? Y ahí está un poco nuestro quehacer diario, ¿no? Tú justo ahí mencionaste, claro, el terapeuta no es que sienta por el paciente, es el paciente el que tiene que sentir, y yo ahí pensaba, claro, o sea, muchas veces pasa que nosotros lo estamos sintiendo mucho antes, de repente, de que el paciente lo sienta, y tenemos que esperar el tiempo para que la persona lo pueda sentir, y si bien no, lo que quiero decir es que en realidad lo sufrimos los dos, ¿no? Cada uno en su espacio, pero es un acompañar empático, porque uno también lo siente, ¿no? Entonces el dolor tiene que pasar eh, en compañía de otra persona, ¿no? Volviendo a la familia, ¿no? Volviendo a la importancia de la familia, porque solamente la compañía de alguien que realmente nos quiere es el que va a aliviar todos nuestros malestares. claro, estaba pensando en esto que dices de la conexión, Pamela, que también pienso que aunque esa persona no, de repente no siempre podemos hablar del dolor con alguien, pero el hecho de poder mantener nuestra conexión afectiva con personas que sean importantes para nosotros ya hace una diferencia, porque creo que cuando uno está sufriendo una pérdida, lo que a veces queremos es retraernos, lo que a veces queremos es estar solos. Eso es un poco a lo que nos inclinamos, ¿no? Sin embargo, probablemente parte de poder sobrellevar la situación, como tú dices, es mantenerse conectado. Bueno, supongamos que de repente quizá no podemos hablar de esto mucho, lo ideal sería que sí, que haya alguien, pero por lo menos yo creo que el mantenernos conectados hace que se mantenga nuestra lucha por la vida, ¿no? Mm. Ujú. De Ahora, repente, Pamela, te pregunto, sí. no sé, Ana Cecilia, Ana Cecilia, ¿tú nos avisas para responder comentarios? Porque veo que están escribiendo en el chat y no sé si lo hacemos después o vamos respondiendo simultáneamente. Ujú. Sí, yo les voy avisando el momento en el que ya podemos empezar con el conversatorio. Ya, ya, genial. Ya, perfecto. Eh, Yo te sí, interrumpí, Pamela. sí, lo que iba a decir era que de repente las personas que pueden tender a aislarse cuando están con el dolor tienen esta idea de que el dolor muestra debilidad, ¿no? Muchas personas creen que no, yo cuando estoy llorando, cuando yo me siento mal, no quiero nada, que nadie me vea porque es un signo de debilidad, ¿no? Grande error, ¿no? Creo va de la mano con este, con que el dolor está mal visto, ¿no? O sea, como que si todo el tiempo uno tuviera que estar feliz, no lo toman en cuenta, ¿no? Si estás mal, no lo quieren formar como que parte de que el ser humano tiene esos sentimientos todo el tiempo, ¿no? Las redes sociales muestran solamente la cara bonita de la vida y falsa también un poco, ¿no? Porque no solamente es bonita, sino un poco falsa también podría resultar. Pero creo que va de la mano con eso, con la vergüenza que se puede tener frente a la fragilidad de perder a alguien, de sentir pena. Ujú. Sabes, estaba pensando en una mamá que conozco que justo ha perdido a su esposo.
y son varios hijos, ¿no? Los que ella tiene, y justo me decía lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque ella vive en un espacio con varios familiares, sin embargo, le cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? O sea, a veces se está sintiendo muy triste o tiene que salir a trabajar. Y ese esfuerzo siempre le ha costado, pero ahora le cuesta mucho más, ¿no? Me dice, son mis hijos, yo no tengo por qué o sea, mis papás no me obligaron a tenerlos, ¿no? Entonces es mi responsabilidad resolver la situación, y le cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Cuando en realidad los papás, los abuelos de los niños están ahí, ¿no? Pero mm, el dolor y esta sensación, como dices tú, de no sentirse vulnerable o de no mostrarse vulnerable, lo que hace es que se aísle, ¿no? Mm. Entonces, sí, realmente lejos de ayudarla, le genera, me parece, más sufrimiento, pero me pongo a pensar que en realidad es bastante difícil a veces pedir ayuda, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Y también estaba pensando en estos duelos que han estado sucediendo sin la posibilidad de darse ceremonias, ¿no? Creo que lo habíamos planteado en un Ujú. inicio, ¿no? Qué tan importante, de nuevo, las ceremonias por esta posibilidad de tener este acompañamiento significativo de las personas que te importan, ¿no? Que te ayudan a tramitar el proceso de duelo, ¿no? Entonces, Eh, han habido casos que, claro, se hacen cartitas de repente, ¿no? Se filman algunos videos, pero ha sido compleja la situación, ¿no? Ujú. Pero esto que dices de la cartita me parece algo bien interesante, Pamela, porque justo me has hecho acordar que tuve la suerte de escuchar la experiencia de un grupo de salud mental del Hospital de Villa El Salvador, que ellos han diseñado un programa para acompañar a la familia de los pacientes que están bastante delicados, ¿no? Por COVID, ¿no? Entonces, justamente parte de esa intervención breve es que en algún momento la familia le escribe una carta. Claro, Mm, una carta asesorada un poco por ellos, por el equipo de salud mental, y que se dé esta situación de a través, bueno, la tecnología nos ayuda un montón, de una videollamada, que la familia le pueda leer la carta a la persona que probablemente fallezca, ¿no? Y bueno, y si no ujú, fallece, igual, ¿no? Es una muestra de afecto muy, muy especial. Entonces, como tú dices, yo pienso que ante esta situación, en realidad, sí podemos, no es lo mismo que hacer bueno, el proceso, el ritual de repente, que es mucho más significativo para nuestra sociedad, pero sí creo que hay alternativas que se están presentando y que de repente también puedan ayudar, ¿no? mm. Sí, pues de verdad es un poco tratar de ser creativos, imaginarse cómo poder mantener la conexión, que no va a ser la misma, ya la sabemos, pero no terminar aislándonos, ¿no? Eh, es completamente necesario esa posibilidad. Sí. Ujú. Mm, Claro, creo que en ese caso cada familia irá, o sea, sería interesante, ¿no? Que de repente la familia se pudiera, bueno, pero para eso hay que poder hablar de cosas que son difíciles de hablar, como cómo nos despedimos, ¿no? Pero poder pensarlo, cómo nos gustaría de repente despedirnos eh, de esa persona, porque a veces parte del proceso del duelo, incluso el tema que estamos hablando de la carta y de la despedida, se puede hacer incluso cuando la persona ya murió o ya pasaron años, ¿no? Muchas veces en terapia eso es lo que ocurre, que al final terminamos haciendo una despedida interna de esa persona que fue tan importante, ¿no? El mm, tema es que despedirse, vayamos, despedirse, que estar un es poco un en paz. tránsito, ¿no? Es un tránsito por el que tenemos que pasar. Pensaba también en la culpa, ¿no? En la culpa que también se está generando de personas que se empiezan a cuestionar como que si hubiera llevado a mi mamá ayer o si no hubiera comprado tal cosa o si hubiera, oye, si hubiera y cómo esto también lo hace más difícil, ¿no? No solamente es
sentir el dolor de perder a alguien que amas, sino además sentirte responsable y con mucha culpa de que uno pudo hacer algo más, ¿no? Eso también está pasando, ¿no? Y también otra vez volver a entender que en realidad tenemos muchas limitaciones para poder realmente enfrentar este virus. O sea, ya es una cuestión un poco azarosa a quién le da y a quién le da mal y quién no, ¿no? He visto personas que realmente no salen para nada de su casa, inclusive ni siquiera delivery de algo, y se han enfermado, no se sabe cómo, como personas que de repente pueden transitar o porque tienen que trabajar con los cuidados del caso, ¿no? Pero salen y no se han enfermado, ¿no? Entonces, esta sensación de que en realidad, si bien en los cuidados sanitarios nos van a bajar el porcentaje, de repente de que podamos enfermarnos, tampoco nos van a asegurar de que si nos quedamos en nuestra casa sin salir, realmente no nos vaya a dar, ¿no? Porque se ven casos que sí se enferman. Entonces, es otra vez sentir que es algo que uno está a merced un poco, ¿no? No tiene el control absolutamente de nada sobre este virus. Tenemos algunos comentarios de algunos participantes que nos dicen, ¿no?, que también es difícil cuando ves que tu familiar se aferra a la vida y su lucha y responsabilidades se vuelven tuyas, ¿no? Y cómo también dejar de ir un ser amado. No sé qué nos pueden comentar acerca de esto. Perdóname, no te escuché, Lucía. Perdón, uno de los participantes nos comenta que también es difícil cuando ves que tu familiar se aferra a la vida y su lucha y responsabilidades se vuelven tuyas. Intuyo que es un momento en que está enfermo, ¿no? Y uno se identifica con la persona que está enferma. Bueno, pienso que es parte de la conexión afectiva que tenemos con esa persona, ¿no? Que querramos, o sea, yo creo que es algo completamente natural y comprensible que querramos con todas nuestras fuerzas que esa persona esté bien, porque la amamos, ¿no? Yo creo que parte del proceso es hacer todo lo que podamos de nuestra parte para cuidar de la persona que es amada por nosotros, ¿no? Eh, Más adelante probablemente eso también nos ayude en el proceso si es que las cosas no salen bien, de sentir que hicimos todo lo que pudimos. Gracias. Elvira nos quiere hacer una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Yo quisiera que me expliquen un poquito de lo que hablaron sobre las cartas, como para, creo que es cuando no hay la posibilidad de un duelo en esta etapa. Sin embargo, también me pareció entender que en general las cartas para hacer cualquier tipo de duelo ayudan. ¿Qué tipo de cartas? O sea, la carta se dirige a la persona que se fue de nuestra vida, ya sea porque falleció, porque partió, y cómo en el caso de que se la hagan llegar porque hablaron de una persona que estaba en un hospital psiquiátrico, y no entendí. O sea, quisiera que me expliquen eso, please. Ya, de repente ahí es Elvira que preguntó, ¿no? Elvira. Sí, Elvira. Sí, Elvira, mira, te cuento, de repente lo explayo un poquito más para que estás haciendo esta pregunta. Bueno, la experiencia que yo les conté es la experiencia que ha realizado un equipo de salud mental, pero es un hospital general. Es un hospital general, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, del Ministerio de Salud, que lo que han estado atendiendo, bueno, son gran parte de pacientes infectados por COVID, y el equipo de salud mental que ya trabaja en ese hospital, lo que ha hecho es diseñar un plan de intervención breve con las familias de los pacientes más mayor riesgo, digamos, y con una intervención breve, me parece, de 4 sesiones, les han ayudado a hacer el proceso les han hecho un acompañamiento, ¿no? Durante el periodo de enfermedad de la persona, sobre todo en aquellas
familias que se pensaba que podía haber una pérdida, ¿no? O sea, que el familiar estaba bastante delicado, ¿no? Y la construcción de la carta se da con asesoramiento del equipo de salud mental, ¿no? Creo recordar, Elvira, que se ponen aspectos que quisiéramos decirle a la persona, ¿no? Algunos aspectos de repente, porque a veces con la familia tenemos una relación, no todo es color de rosa, ¿no? A veces hay cosas que nos enojan. Entonces, muchas veces parte de tramitar el duelo es poder decir esas cosas, también poder decir lo que valoramos, y luego se hace un cierre, ¿no? Pero como te digo, la construcción de esta carta se hacía con el apoyo del equipo de salud mental, ¿no? Para que luego, mientras la persona estaba hospitalizada, se pudiera hacer la lectura de la carta en, me parece, la última sesión. Claro, pero de igual forma, digamos, si la persona fallece y de manera, y no ha podido escuchar esta carta, lo que vendría a ser el ritual posterior, ¿no? Es que se pueden poner de acuerdo los familiares y la persona más afectada, digamos, escribe una carta, como dice Gloria, colocando el afecto, ¿no? Pero todo el afecto que puede también tener cólera, que puede tener rabia, que puede tener sentimientos ambivalentes, poner el afecto, es una manera de poder decirle a esta persona lo bueno y lo malo que pueden haber sentido y para poder hacer una despedida y un cierre, ¿no? Y esto hacerlo, inclusive se pueden hacer ceremonias por Zoom, en donde cada persona o miembro de la familia lea una carta de, hacia la persona que ha fallecido y pueda colocar y expresar lo que esa persona significó, ¿no? Entonces es una manera de expresar y acompañarse en ese dolor y en esa pérdida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que existan otras maneras de simbolizar una despedida y con las personas que nos rodean. Me has hecho pensar, Pamela, en algo que creo que también tiene que ver con lo que pregunta Elvira, que justamente pues el proceso de duelo para poder, digamos, completarlo, es necesario poder identificar los aspectos que amamos y los aspectos que podemos decir odiamos un poco de la persona a quien, bueno, a quien queremos, ¿no? Porque muchas veces el duelo nos enfrenta a dejar de idealizar a esa persona, ¿no? El poder, digamos, terminar ese proceso, el poder estar mucho más en paz con el recuerdo de la persona a la que queríamos, también pasa por aceptar que había algunas cosas que no nos gustaban, que nos dolían, ¿no? Y poder verla, digamos, de forma integral, ¿no? Con sus aspectos agradables y con los aspectos que no lo eran tanto, ¿no? Tenemos una pregunta. Si tenemos una pregunta de Rosario Olivares. Ya, ahora sí. Pamela, en un momento dijiste casi al inicio, no sé si te entendí bien, pero dijiste, bueno, algunos seguimos adelante o seguimos eh, caminando y atravesando las pérdidas, la muerte, quizás lo rozaste la palabra desmentida, usaste la palabra desmentida. Uh-huh. Y yo quiero preguntarte esta relación que haces entre el soportar o aceptar o asumir estas pérdidas y el mecanismo de la desmentida. ¿Por qué? Porque también tengo dos ejemplos que quisiera compartir con ustedes. Este, Me tocó por encargo de una compañía tener una sesión con una mujer de 56 años más o menos que había perdido a su esposo por COVID y me decían que podía hacerle solo 6 sesiones.
¿no? Yo brindo servicios a esta compañía. Y bueno, era un tiempo reducido, me dije yo, ¿no? Comencé a trabajar y la mujer estaba en la primera sesión realmente devastada ella, ¿no? Como es comprensible. Pero poco a poco, no tan poco a poco, a zancadas, más rápido de lo que yo pensaba. Creo que se adelantó a mi propio acompañamiento de duelo, se adelantaba, se adelantó. Entonces yo me pregunto y me quedé, como tenía que terminar en la sexta sesión, ella estaba muy bien, incluso en la sexta sesión ya estaba postulando al vicedecanato de su colegio profesional, ¿no? Estaba entera, bueno, tenía el soporte de sus hijos también, es verdad. Sus hijos ya eran universitarios o son universitarios. Entonces me asombró, me ganó a mi propio acompañamiento el desarrollo de esta mujer y por un lado me parecía grato, qué bueno que la veo así, pero al mismo tiempo me decía, estoy terminando rápido, esto puede volver a caer y a lo mejor el volver a caer va a ser más difícil que el primer momento. Entonces, de verdad, cerré en la incógnita, con mi incógnita. Y por otro lado, el caso también de una familiar mía que perdió a su esposo, perdón, a su padre, vaya lapsus, perdió a su padre y es mi familiar cercana y realmente me parece realmente admirable cómo está. Está, está bien, no ha tenido ninguna crisis de llanto, ha llorado con su esposo, sí sé que ha llorado a solas con su esposo, pero en un tiempo de mes y medio también estaba realmente ella muy compuesta y muy bien, siguiendo su régimen dietético, está regia, y esta mujer adoraba a su padre. Yo he presenciado los cariños que su padre le hacía y los cariños que él le hacía a su padre. Por eso quizá mi lapsus de esposo al inicio, ¿no? Pero también me sorprendió. Entonces, me pregunto qué pasa a veces en estos casos, que son un poco lo contrario al dolor, la pena, el bajar, subir en el proceso de duelo, hasta que se hace un proceso realmente mediano, digamos, ¿no? Yo no digo que uno se eternice en el proceso de duelo, ni mucho menos, y que un duelo se hace sobre otro, ciertamente. Pero a veces estos dos casos me han llamado la atención por no sé si es una aparente recuperación, si es una auténtica recuperación. Como te digo, en mi caso terapéutico, yo me he quedado con la pregunta abierta, ¿no? Muchas gracias, Rosario, por participar. Excelente tus ejemplos, ¿no? En la primera parte de un proceso de duelo, digamos que se pueden dar todas estas reacciones que has mencionado, ¿no? Puedes encontrar desde un polo de alguien que siente que se desarma y que la vida simplemente ya no tiene ningún sentido y no hay nada que lo levante y entra inclusive en un duelo melancólico, mucho más complicado, pero también puedes tener una primera etapa de negación
en donde la persona puede actuar como si no hubiera muerto inclusive, puede ser hasta una etapa alucinatoria, que está dentro, digamos, del proceso que podría tenerlo cualquier persona, ¿no? Decimos que el duelo no es algo patológico porque a todos nos da, pero las experiencias que se pueden vivir pueden ir desde todas las variantes. Lo otro que pensaba cuando contabas los dos casos es que estas dos pacientes parece que han como que tuvieran este proceso como que de dosificar un poco el dolor, ¿no? Que es un poco también lo que muchas personas hacen, en donde tienen momentos de repente íntimos, privados, en sus hogares, en sus casas, como su esposo, como comentabas, y ahí lloran, se desahogan, entran en el dolor, conectan con la intensidad de la pérdida, pero también tienen respuestas de fuga en términos de que se alejan del dolor y, por ejemplo, se ponen a nuevos proyectos, trabajan, siguen su vida normal, y entonces es como que van haciendo un equilibrio, ¿no? En este tránsito del duelo, ¿no? Pueden conectar por momentos con el dolor intenso, pero a la vez salen y se conectan con su trabajo y se meten. Hay gente que trabaja mucho, por ejemplo, cuando ha pasado un duelo. Empieza a trabajar, empieza a hacer un montón de cosas porque lo que no quiere es conectar, ¿no? Cada uno tiene un timing diferente. Hay gente que podrá a la primera derrumbarse, le tomará sus 6 meses y de ahí sale y lo procesa. Hay gente que lo podría hacer más esporádico, hay gente que puede, como tú dices, de repente tener un aparente desarrollo positivo, pero puede ser que, no sé, puede ser que pasan 2 años y por algo muy insignificante detone, digamos, este dolor de la pérdida, pero todas esas variantes son válidas, ¿no? Y la desmentida es un poco, que era la pregunta inicial que me hacías, a veces es necesaria, ¿no? Porque si nosotros percibimos que lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, es demasiado perturbador, desorganizante, y no estamos capaces de asimilarlo, a veces hacemos como si no existiera, ¿no? Hacemos como si eso no estuviera pasando. A veces de manera consciente, a propósito nos metemos a trabajar y a hacer un montón de cosas como para mantener la mente distraída. A veces de manera más inconsciente, ese es un poco más preocupante porque en algún momento va a detonar, digamos, el dolor, pero es un mecanismo que nos puede servir como para tomar un poco de distancia y poder seguir siendo funcionales y no derrumbarnos del todo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Pamela, me has hecho pensar ahora que decías respecto a la pregunta que hacía Rosario. Bueno, me he acordado de una adolescente que perdió a su papá en este periodo y ella, o sea, es que como dices, ¿no? El proceso de duelo es muy individual. Lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a los otros, ¿no? Porque va a depender mucho de nuestras experiencias de vida. Y ella no, o sea, por un buen periodo no ha querido hablar de ese tema, ¿no? Estaba en tratamiento por otra cosa, pero no, ella no, o sea, dejó muy claro que no quería hablar del fallecimiento de su papá. Ahora que ya ha pasado unos 3 meses, recién está aperturándose a hablar de ese tema más abiertamente, pero inicialmente no. Y yo creo que hubiera sido totalmente contraproducente obligarla, ¿no? Porque sí, pues es un proceso muy, muy individual. Y también pensaba en esto que decías de la desmentida. Bueno, lo estaba en todo caso entendiendo como, es que a veces, o sea, sobre todo de repente personas que tienen muchas responsabilidades, o que ya han tenido experiencias de vida en las que, por ejemplo, me ponía a pensar, no sé por qué cuando Rosario comentó de la primera persona que bueno, luego se postula al decanato, pensaba en que, no sé, se me vino a la mente una persona que de repente de muy pequeña ha tenido que resolver situaciones pronto, ¿no? O sea, que no ha habido mucho tiempo de repente para
no hay tanto tiempo para el dolor porque yo tengo que cuidar de otros, ¿no? Y bueno, eso es a veces lo que pasa, ¿no? De repente cuando somos padres o cuando hay otras personas a nuestro cargo, tenemos que, hay un momento en que tenemos que funcionar en otro modo, ¿no? En un modo mucho más práctico, y no hay de repente tanto tiempo, tanta disposición para poder conectarse con los afectos, porque puede terminar siendo muy, muy doloroso y no funcional en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que en realidad no podríamos hablar de algo que esté bien o esté mal, sino de procesos muy, muy individuales, ¿no? Claro, siempre está la posibilidad de que si algo es muy rápido sea como lo que le llamamos pues una defensa maníaca, ¿no? Una huida del proceso, ¿no? Pero, bueno, insisto, ¿no? En que cada proceso es muy individual, y que a veces, por ejemplo, ahora, ¿no? Me ponía a pensar que ahora, a pesar de que afuera está pasando toda una situación de dolor, igual hay que darse un tiempo, un espacio para jugar con los hijos, para compartir algo con las personas a las que amamos, para poder disfrutar de eso que tenemos, ¿no? Y no podemos estar conectados todo el tiempo con el dolor tampoco. Y hay un concepto dentro de la teoría vincular que particularmente a mí me da mucho sentido, me gusta mucho cómo ve el duelo, ¿no? Y que digamos la parte final del duelo vendría a ser esta transformación interna que se da en nosotros, de poder de alguna manera aceptar la pérdida, pero no solo aceptarla y dejarla ir, sino poder incorporar y que se quede dentro de uno el amor en el vínculo, ¿no? Que este espacio no es que quede un vacío, sino que es un espacio vacío en donde lo que va a habitar es el vínculo con el otro, ¿no? Por eso algunas veces, no sé si lo han escuchado, cuando personas que no son psicólogas, ¿no? Pero cuando nos dicen, o inclusive en películas, creo, la persona que se fue, si la quieres encontrar, está dentro de ti, ¿no? Entonces creo que esa transformación de poder transitar por la pérdida física, de alguna manera, perder un poco, darte cuenta de que estás perdiendo los proyectos que puedes tener con esa persona y todo lo que es concreto y real, pero saber que este proceso, si tú te permites, ¿no? Si tú te permites dejar llevar por el dolor, pasado, digamos, el extremo, el dolor se atenúa, ¿no? Y el amor regresa como un vínculo que te acompaña, ¿no? Entonces las personas que pueden haber perdido gente muy significativa, y lo dicen, ¿no? Yo cada vez que estoy triste, cada vez que estoy preocupada, o cada vez que tengo algo muy malo, yo cierro, por ejemplo, me acuerdo ahorita de una persona, ¿no? Cierro los ojos y yo me acuerdo que mi madre me decía tal cosa y es como si la sintiera. Inclusive, otra paciente me comentaba que olía su comida, podía hasta sentirla, ¿no? Entonces es una manera muy linda de poder vivir la pérdida como parte de la vida, pero no es que todo se acabó, quedan tus recuerdos y queda sobre todo en tu corazón ese vínculo afectivo que es lo que te construye, ¿no? Esa parte me gusta mucho verla, el duelo así. Me has hecho recordar una canción. Ay, déjame, Ana Cecilia, porque se me va la idea, si no. Me has hecho recordar una canción que seguramente todo el mundo la conoce, pero que la han versionado muy bonito, está en YouTube, que se llama Hasta la Raíz, de Ay, Natalia. sí, claro. Hace poco, no sé si hace poco, pero yo he visto el video recién, la han interpretado varios cantantes latinoamericanos. Y la versión está hecha a propósito de personas desaparecidas, ¿no? De Latinoamérica. Pero es muy conmovedora y me hacía pensar en lo que dices, ¿no? Porque una parte de la canción dice, por más que yo crezca, tú vas a estar ahí, ¿no? Como yo te tengo dentro hasta la raíz y por más que yo crezca, vas a estar ahí, ¿no? Me hacía pensar Sí. lo que tú dices. Por el chat también nos pregunta, Gloria Fernández nos dice, con respecto a las personas que se alejan del duelo, es decir, ¿cuál es la explicación de las personas que deciden alejarse para manejar el dolor
sin creer que es algo débil, simplemente prefieren estar solos que recibir la ayuda de alguien o querer que alguien los consuele. ¿Eso es algo bueno o malo o normal? Entendí la pregunta como entendí como que dos partes de la pregunta. Las personas que se alejan del dolor de un duelo, o sea, que se desconectan o que se desconectan de las personas y hacen su duelo a solas. ¿Tú Yo lo entendiste? entendí más como que hacen su duelo a solas, que se alejan, Mm. que no prefieren no recibir consuelo, más o menos así lo entendí. Prefieren estar solos que recibir la ayuda de alguien o querer que alguien los consuele. Entonces, ¿eso es algo bueno o es malo o es normal? Es la pregunta. Yo le diría que ni bueno ni malo, ¿no? Como hemos mencionado hace un rato, cada duelo es muy particular, cada persona va a tener su manera de enfrentar el duelo. Es verdad que las personas que están alrededor de alguien que está pasando por un duelo también sienten la angustia de querer ayudar, quieren estar con ellos, ¿no? Yo aconsejaría que en las situaciones en donde las personas prefieren estar a solas para superar su duelo, de repente respetarlo y manifestar que estamos ahí, ¿no? Decir, mira, yo sé que tú quieres hacer tu duelo, yo creo que deberías de no perder los vínculos, yo estoy aquí, ¿no? Dejar bien claro, cuando tú necesites, yo estoy aquí. Y esperar, ¿no? Esperar y respetar. Entonces, no es que haya una manera buena o mala, ¿no? Sin presionar, sin tratar de que uno desde afuera busca pues que las personas que queremos no estén mal, ¿no? Pero también tenemos que respetar ese proceso individual. Claro, con ese solo saber de tú estás ahí para cuando yo te necesite, yo creo que puede ser más que suficiente para algunas personas que prefieren, o sea, que son solitarias, ¿no? Puede ser más que suficiente, quizá. Tenemos un comentario, no es una pregunta, pero es un comentario interesante. Nos dice uno de nuestros invitados que en su caso perdió a su madre de cáncer y estuvo a su lado hasta su último suspiro, que fue sin oxígeno en el hospital, en cama. Ya la tenían desnuda, tapada, solo con una sábana esperando su partida porque los médicos le dieron horas y eso es muy doloroso. Te cambia la vida. En mi caso lloré 6 meses, pero me dio una fuerza que no sabía que tenía para planificar, como cumplir con mis promesas. Para mí fue un compromiso muy importante cumplir con mi palabra. Se volvió parte de mi vida, me dio mucha fuerza y fortaleza. Qué bonito ejemplo, ¿no? Porque ahí vemos cómo duelos tan difíciles, como ver la pérdida de una mamá con el cáncer que es tan terrible, tan violento, ¿no? Si uno de alguna manera simplemente se permite sufrir lo que tenga que sufrir, esto luego es estructurante, ¿no? Dándote esa fuerza que ella manifiesta para luego cumplir metas, objetivos, ¿no? Es así, ¿no? No hay anestesia para pasar un proceso de duelo. Podemos utilizar la desmentida o alguna reacción maníaca y de repente nunca contactar con el dolor. Ahí no se está tramitando nada, no se está haciendo ningún proceso estructurante y hay un dolor latente en esa persona. Pero si es que vamos a poder tener la posibilidad de pasar por un duelo, el proceso va a ser doloroso. O sea, no va a haber otra, va a pasar por el dolor, ¿no? Pero después del dolor viene la calma, la estructuración y esta fuerza, ¿no? Que menciona en ese ejemplo. A veces también un proceso de duelo así tan doloroso como nos cuenta Elizabeth, creo que muchas personas antes de pasar un proceso así no están tan al tanto de los recursos personales que tienen, ¿no? Puede haber esta sensación, en eso me hizo pensar, ¿no? De que a veces cuando vamos a enfrentar una situación difícil decimos, no, yo no voy a poder con eso, ¿no? O sea, yo no me imagino en esa situación. Pero cuando ya la vivimos,
y la superamos y la vemos desde, o sea, ya como un recuerdo hacia atrás, nos damos cuenta realmente de que quizá no estábamos valorando tanto todo la fortaleza que podíamos tener, ¿no? Entonces, yo creo que hay experiencias como el fallecimiento de alguien muy querido, a veces también la maternidad, o sea, experiencias que uno cree que no va a saber cómo, pero que en el camino va encontrando los recursos y la fortaleza, ¿no? Entonces, en eso me hizo pensar lo que nos comentaba Elizabeth. Una última pregunta que nos viene por el chat. Dice, si es posible prepararse para enfrentar una pérdida como el fallecimiento de un ser querido. No, yo pienso que no, ¿no? O sea, son cosas que, como decíamos hace un rato, ¿no? Va a doler y hay que tratar de aceptarlo, porque no hay... La preparación tal vez, si queremos pensar en una preparación, creo que la preparación tendría que ver con entendernos, ¿no? Con entender por qué tal vez, cuáles son nuestras dificultades de poder aceptar que la vida puede continuar a pesar de la pérdida, ¿no? Muchas veces podrían ser excusas para no enfrentar la vida. Entonces, si tiene que haber alguna preparación, creo que la preparación podría estar en función de qué pasa con esta fuerza que todos tendríamos que tener para aferrarnos a la vida, ¿no? Porque la vida no es solo dolor, también la vida nos hace muy felices y todo el tiempo la vida nos va a traer cosas nuevas, nos va a dejar nuevas marcas y nuevas marcas positivas, ¿no? Que nos pueden dar felicidad. Entonces, de repente creo que la preparación podría estar desde ahí, ¿no? Si vamos a tener que atravesar en nuestra vida en algún momento por pérdidas, porque van a pasar, el tiempo pasa y la gente en algún momento va a morir, en todo caso, estar fortalecidos, vivir cada minuto de la vida, más bien sabiendo que tiene límites, ¿no? Aprovechar cada instante de la persona que tenemos todavía viva, ¿no? Porque colocar toda nuestra energía solamente para prepararnos para ese evento de muerte, en realidad es como no darte cuenta de que no estás valorando todo lo que la vida te está dando. Entonces, yo creo que la preparación estaría en ese lado, por disfrutar cada segundo, cada momento que la vida te puede dar de felicidad. Y tal vez eso te da una fortaleza mayor para poder enfrentar una pérdida en el momento que llegue, ¿no? Yo estaba pensando en esto que nos preguntas, Carmen, que claro, o sea, en realidad coincido con Pamela, no creo que haya algo que pueda hacer que el dolor por perder a alguien querido no exista, no creo que va a existir como parte de un proceso de duelo, por decirlo de alguna forma, normal, ¿no? Pero en esto que estábamos hablando de las cartas, ¿no? De repente el poder pensar si es que, porque a veces tenemos familiares que están con una enfermedad crónica y sabemos que en algún momento nos vamos a tener que despedir de ellos, ¿no? O que sabemos que están bastante delicados, entonces de repente el tema de despedirse, ¿no? Que siempre muchas veces es un pendiente y es algo que a veces nos genera sentimientos de culpa o de cólera incluso, ¿no? Entonces, yo creo que sería de repente un poco preguntarte cómo te gustaría despedirte de esa persona querida, ¿no? Hay cosas pendientes, cosas que sería importante decir, eh, porque eso va a ser parte de todas maneras del proceso de duelo, ¿no? Estaba pensando, Pamela, en lo que has dicho también en función de disfrutar la vida. Y me acordé de, hay un ejemplito que pone Yalom en su libro Mirar al Sol, el que le llama eterno retorno. Entonces él dice, no, ya, bueno, de repente yo he sufrido, la persona ha sufrido una pérdida, ¿no? Muy fuerte y estamos pasando en los años
con dolor por esa pérdida, ¿no? Y no podemos disfrutar de nuestra propia vida. Entonces, él le hace la pregunta a su paciente, ¿no? Si tú tuvieras que repetir tu día a día, tuvieras que repetirlo toda tu vida, ¿cambiarías algo? ¿Seguirías viviendo de la misma forma? Si sabes que vas a tener que repetir un día cotidiano tuyo todos los días de tu vida, ¿qué cosas cambiarías? ¿No? Entonces, como que en ese ejercicio muchos de los pacientes le decían, no, o sea, yo definitivamente no trabajaría tantas horas, o definitivamente pasaría más tiempo con mis hijos, o definitivamente vería la forma de tener un poco más de tiempo para hacer algo que me gusta, ¿no? O sea, esa, ¿no? Esa pregunta me hiciste recordar, Pamela, cuando decías esto de poder disfrutar de la vida que tenemos, porque a veces cuando hemos perdido a alguien muy importante, no nos sentimos con derecho de seguir disfrutando nuestra vida. O sea, como que pensamos que el hecho de disfrutar de nuestra propia vida, de poder mantener a esa persona en nuestro recuerdo, pero ya no con tanto sufrimiento, significa olvidar o significa no haber querido tanto. Y eso no es necesariamente así, ¿no? Entonces, creo que también hay que preguntarse cómo estamos, si estamos manteniendo el dolor, de repente cómo lo estamos mirando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has mencionado, ¿no? Es bastante frecuente ver que de alguna manera el dolor garantiza de alguna forma el amor, ¿no? Y si lo olvidas muy rápido o si eres feliz, podría significar que no lo quisiste, ¿no? Y no, no es así, ¿no? No tiene que ver con eso. Marita nos quiere hacer una pregunta. Muy buenas noches. Mi nombre es María del Carmen, me dicen Marita. Yo primero quiero felicitar al grupo de psicoterapeutas que están organizando todo esto. Yo creo que es una gran labor que están haciendo. Bueno, en mi caso yo soy mamá de 2 niñas, vivo la pandemia, estoy en mi casa y bueno, haciendo las clases virtuales con las chicas, es todo lo querido. Yo trabajo también a la par, mientras ellas están haciendo sus clases, yo también estoy trabajando, pero soy profesora también de la universidad. Y la verdad, o sea, sé que la gran mayoría o mucha gente la está pasando muy mal en la pandemia, pero creo que a mí, gracias a Dios, no me ha tocado tan fuerte. La rutina sí se ha vuelto bastante complicada porque tengo que moverme como pulpo, pero mantenerme firme, de repente liberar mis emociones, como dijo la doctora, es necesario, ¿no? A veces me encierro en el baño y comienzo a llorar y de ahí luego se me pasa y tengo como que un panorama mejor. ¿No? Entonces eso a mí, por ejemplo, me sirve, ¿no? Y conversar con mis hijas, tratar de que ellas también suelten un poco sus emociones, pues como que ayuda porque lloramos todas y después ya nos sentimos mejor, ¿no? Entonces sí pensamos más claro, ¿no? Entonces estamos las tres llore y llore, mi esposo dice están locas porque están llorando, pero la verdad sí es necesario y veo que sí está dicho, o sea, ustedes recomiendan que lloremos, yo sí ando llorando siempre para tener un mejor panorama, es como que una lluvia y luego se ve mucho mejor ¿no? el día. Gracias, Marita, por tu comentario. Sí, definitivamente puedes contactarte con el centro. Somos un equipo súper bueno de terapeutas, valga la redundancia. Pero sí, trabajamos online, de hecho, desde la pandemia todo es videollamadas, así que hay una facilidad, ya se ha dado una apertura, ¿no? Porque en la vida nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, que íbamos a ver a una persona que está en Ecuador, ¿no? Antes de la pandemia, ya los pacientes decían, ¿por dónde vive el terapeuta? No, esta zona no necesito, no sé, Magdalena, Jesús María, Miraflores, el tráfico, no sé cómo sea en Ecuador, pero acá en Lima es bien difícil. Entonces es una facilidad dentro de todo, la pandemia también ha traído, no todo es malo, ¿no? Me quedé pensando en lo que mencionaste de llorar en el baño, ¿no?
y pensaba que la mejor manera de enseñarle pues, a los hijos de que uno puede llorar y que no pasa nada es compartiendo, como también lo has contado, los sentimientos de pena y de tristeza, ¿no? Porque es una manera de decir, bueno, la vida trae esto, ¿no? O sea, la vida no es color de rosa todo el tiempo, la vida es hermosa, te puede traer gran felicidad, pero también nos va a traer lluvias. Lluvias que luego nos van a traer un sol maravilloso. Entonces, es parte de, ¿no? Claro, de repente, en el caso de que alguna persona esté muy desorganizada y tenga un llanto que le invada y de repente se desestructure, tal vez en ese momento no, ¿no? Pero si tenemos un sentimiento que lo queremos expresar y que entendemos por qué es, tampoco no hay que ocultarlo, ¿no? Con los hijos, eso a veces pasa y los niños terminan creyendo pues que es una manera de pensar que el llanto no está bien, que el llanto no es normal, ¿no? Y bueno, nuevamente, gracias por tu comentario. Bueno, ahora sí ya estamos sobre la hora y me gustaría pedirles a Gloria, a ustedes, Gloria, Pamela, si pueden darnos unas palabras de cierre, a modo de conclusión, para irnos despidiendo. ¿Tú quieres empezar, Pamela? Bueno, creo que agradecer la participación de todos. Varias personas agradecen este espacio. Creo que es una manera de poder seguir conectándonos. Nos damos cuenta cómo las personas, el cariño, el vínculo, es realmente lo único que nos va a sostener. No importa que no nos conozcamos, primera vez seguro que nos vemos muchos, pero lo importante es darnos cuenta que todos somos iguales. Somos iguales porque sentimos igual, sufrimos igual, vivimos con problemas y dificultades. Algunos vamos a resolver las cosas de una manera, otros de otra, pero por dentro todos tenemos algo que nos hace iguales en los afectos, ¿no? Entonces yo creo que si tuviera que cerrar diciendo algo es seguir dándole la importancia a este tipo de espacios, a este tipo de conexiones que nos permiten y nos enriquecen, ¿no? Porque cada contacto, cada experiencia como las que nos cuentan, cerramos hoy día las pantallas, pero yo creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir mucho mejor. Entonces ese sería el cierre que yo quisiera darles hoy día. Gracias, Pamela. De verdad que he disfrutado bastante el espacio, ¿no? De verdad que ha sido un conversatorio muy agradable. Creo que de alguna forma entre todos hemos logrado crear un clima en el que nos hemos sentido libres de recordar, de expresar cómo nos sentimos, ¿no? De asociar un poco y bueno, sobre todo creo que lo más importante es que hemos podido construir un espacio, siento, inclinado hacia la esperanza, hacia la transformación, que creo que es el objetivo que queríamos lograr un poco hoy día, ¿no? Que de la pérdida, si bien hay dolor y temor, se pueda también dar la oportunidad y el espacio para una transformación que nos lleve un poco más cerca de cómo nos sentimos bien, ¿no? Entonces, agradecerles a todos por su sinceridad, porque creo que eso enriquece mucho el conversatorio, y gracias a la institución también por darnos la posibilidad de tener estos espacios, ¿no? Y a Ana Cecilia por, por ayudarnos a organizar las cosas hoy día. Sí. Le he pasado muy bien. Gracias. Muchas gracias a ambas. Ha sido realmente muy interesante escucharlas. Pueden encontrar toda la información relativa a nuestras actividades en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Los invito a seguirnos por ahí. También recordarles que si conocen a alguien que en estos momentos está pasando por un momento difícil, el CPPL tiene una línea gratuita de asistencia psicológica y también brinda sesiones de terapia. Todo esto lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Espero que la experiencia haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.